Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo muy especial en el canal en el que vamos a abrir una nueva sección, la cual se va a llamar Charlas Galácticas. En él vamos a tener a distintas personas y vamos a hacer unas charlas de lo más interesantes, debatiendo distintos puntos, conociendo a nuestros conferenciantes. Y en el día de hoy, en este primer capítulo, tenemos a una persona realmente importante, que espero que a todos os encante, que él lleva 33 años estudiando Star Wars en profundidad y lo vais a ver durante la charla. Además, es articulista, redactor de contenido, conferenciante y un magnífico escritor. Entre sus libros encontramos Más allá de la fuerza, Reverso tenebroso, La trilogía incomprendida o incluso El imperio fue una película de miedo. Él es Jorge R. Valle. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres, introdúcete un poco y cuenta lo que quieras sobre ti. Pues muchas gracias, amigo Red, por invitarme a tu canal y bueno, sobre todo decir a la gente que aquí en España, pues hace 17 años escribí mi primer libro, efectivamente, Más allá de la fuerza, un estudio, un ensayo que intenta dar sentido a lo que ha sido todo este universo de películas de la Guerra de las Galaxias, Sí. Con 3 ediciones, primera del año 2005, segunda del año 2016 y hubo una tercera edición con otra editorial en el año, o sea, 2005, 2008 Sí. y la última de 2016, eso es, donde yo he intentado darle, como fan de toda la vida de la Guerra de las Galaxias, desde hace ya 40 y tantos años, yo tengo 51, y bueno, sobre todo aquí en España soy conocido por esos libros, ¿no? Esos 4 libros. También tengo otro libro sobre la saga de Ghostbusters y tal, menos conocido, y he escrito sobre otras cosas. Escribo en prensa nacional, he escrito en la revista Acción, Sí. y he escrito también en la revista ya desaparecida Sci-Fi World, dedicada a cine fantástico, y he escrito en Rebelión Galáctica, ahora escribo en otras revistas de otros temas. Y bueno, pues sobre todo mi vida con la Guerra de las Galaxias, mi vida con Star Wars, no solo con Star Wars, sino con otros coleccionismos también, pues soy uno de los grandes amantes aquí en España desde el principio, desde que salieron en España en 1985, de la saga de robots, de Transformers, G.I. Joe, Master del Universo, colecciono muchas líneas, pero siempre ha sido algo fundamental porque se estrenó en España cuando yo tenía 5 años y es algo que lleva uno muy dentro, ¿no? La Guerra de las Galaxias, Star Wars, que es lo que, pues, al ver tu canal y me pareció que podíamos compartir. Sí. Hice la oferta, te ha gustado. Sí. Y aquí estamos para dar una opinión, mi opinión, pero una opinión basada en muchos años de estudiar todo esto. Total. Y bueno, pues a ti te ha gustado, hay muchos de mis lectores también, puede haber gente que no esté de acuerdo, pero por lo menos van a tener la oportunidad hoy de conocer un punto de vista muy distinto de qué es Star Wars, qué ha pasado con Star Wars y por qué genera tanto debate Star Wars cuando es un producto para entretenimiento, ¿no? Para entertainment. Total. Vamos a intentar ver un punto de vista distinto hoy. Exacto, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo, chicos, os voy a dejar en el enlace de los comentarios varios de sus artículos que de verdad os recomiendo que los leáis porque son una auténtica maravilla y como él bien menciona, vais a tener un punto de vista diferente sobre el debate de Star Wars que os va a abrir mucho la mente y que vais a flipar con lo bien argumentado que está y vais a notar todos esos años de experiencia que menciona que ha estado estudiando Star Wars, vais a poder verlos plasmados en esos artículos. Y sin más dilación, si te parece, vamos a comenzar con el primer punto de esta charla, que es si la trilogía original es el cierre perfecto de Star Wars para ti. Sí, el creador, George Lucas, es un hombre que ya peina canas y todo eso, y desgraciadamente pues seguramente no estará muchos años con nosotros, ¿verdad? Porque los años han ido pasando y bueno, pues yo nunca salgo ya con la edad de mi padre, pero bueno, es así, ¿no? Todos somos mortales y el tiempo se va. Entonces, el señor que creó Star Wars, basándose, como ya todo el mundo sabe, en El Señor de los Anillos, en Flash Gordon, de hecho él quería pedir los derechos a King Features Syndicate de Flash Gordon para hacer su versión de Flash Gordon. En aquella época, cuando George Lucas empezaba, era tan joven como tú, como yo hace 30 años, pues no era una persona famosa, no le dieron el permiso para hacer Flash Gordon, y con una serie de mitologías que él había leído de joven y de chaval, insisto, Flash Gordon, El Señor de los Anillos, los matinales de cine de los sábados por la mañana en Estados Unidos, él es de Modesto, en California, y hay muchísimos canales de televisión, y en Estados Unidos ha mamado mucho la ciencia ficción, pues la saga de Buck Rogers, Star Trek, los pulps de ciencia ficción de los años 30 y 40. Entonces él quería su propia space opera. La historia por él que había un cómic de ciencia ficción francés del que se pudo inspirar
pero bueno, yo ahí no me quiero meter, Sí. sería un tema muy amplio, pero el caso es que él creó su space opera. Y su space opera gira en torno a la caída dramática de un personaje que es dramático, que siempre va de negro y que al final nunca sabes quién es, Sí. alguien que tiene un drama personal muy fuerte y que se explica en 3 películas. Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi. Entonces, El Retorno del Jedi, como es el final de un drama, el drama se resuelve en 3 partes. En la primera introduces a todos los personajes, Sí. en la segunda los colocas en la peor situación posible, en un agujero negro, Sí. y en la tercera película escapan del agujero negro, así es el drama. El drama nunca hay en 3 partes, nunca hay un segundo acto exuberante y feliz. Esa parte se resuelve en el tercer acto del drama, en la escapada, en la salida. Por eso Jedi es un final, y además es un final cerrado, porque da final cabal a la vida de ese personaje dramático, enigmático, que va de negro y que es redimido por su hijo. Cierto. Por tanto, en principio podríamos decir que por las bases ideológicas del propio productor y guionista, y editor y filmador de películas, George Lucas, Star Wars es la vida de Darth Vader, y cuando él muere, acaba todo. Totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, yo creo que esa frase es la más importante de uno de los artículos que leí sobre ti, que era eso, que no el problema no es de Disney que haya continuado con las secuelas, que lo haya hecho bien, mal, ese no es el punto del debate. El punto del debate es que hubiera sido Disney, Fox o quien fuera, ha comprado algo que está cerrado, que la historia está cerrada, y continuarlo, como bien hablamos, es un melón muy difícil que yo creo que ni Dios, como bien dijiste tú, sería capaz de cerrarlo. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, si te parece, continuando con el segundo punto, es tu opinión sobre las precuelas. Sí. Bueno, las precuelas, el fallo mayor que yo le encuentro está sobre todo, o reside en los principales. Los personajes que dan vida a Skywalker, Obi-Wan Kenobi, un poco lo que fue la crítica del famoso personaje Jar Binks. Yo te mando artículos Sí, de la época, de revistas de la época, donde le dan una caña bestial. sí, Yo creo que hubiera podido haber otros actores, y muchas quejas iban, por ejemplo, verás uno de los artículos que dice que Liam Neeson no se terminó de creer su papel. A mí me parece que a Eva McGregor le pasa también algo parecido en algunas escenas. A lo mejor en el episodio 2 y 3 ya no tanto, pero sobre todo en la amenaza fantasma se le nota un poco desubicado, ¿no? Un poco Sí. colgado. Y esto, como lo veo yo, lo vio mucha gente y muchos críticos a nivel mundial. sí, Pues sobre todo trato de resumirme a las críticas que hubo en el país. Yo procuro apartarme un poco de críticas en el teatro extranjero porque no me interesan tanto. Todo me interesa lo que se hablaba aquí en nuestro país. total. Entonces, en aquella época, en el año 97, yo coleccionaba un fanzine que se hacía en un garaje de Barcelona, se llamaba Dark Side, Sí. había otro llamado The Force, y en el año 97, cuando se estaba rodando el episodio 1, se habló de otros actores para interpretar a los principales personajes de Amenaza Fantasma, que hubieran hecho una película muy distinta. Es decir, para Obi-Wan Kenobi se habló de Kenneth Branagh, Sí, que viene del teatro y que en Inglaterra se le conoce como el joven Alec Guinness. sí, Para Fan de Mirada se habló de Winona Ryder, que era también posiblemente bastante una actriz mucho más expresiva que Natalie Portman, que es muy Sí. guapa, pero que en Estados Unidos les llama la cara de palo, porque es muy inexpresiva. sí, Y para el personaje del emperador, se habló de un personaje de la película La Naranja Mecánica, que es el malo protagonista principal de La Naranja Mecánica, no recuerdo ahora mismo el nombre del actor, sí, pero que hubiera sido mucho más interesante para realizar ese personaje, porque la cara natural, sin maquillaje, de Ian McDiarmid, del emperador del Retorno Sí. del Jedi, a lo mejor no daba tanto miedo ni era tan adecuada para los episodios 1, 2 y 3. Sí, para el Retorno del Jedi, porque tenía un montón de atrezo y un montón de maquillaje. Por separado había una serie de conceptos que no coincidían con lo que sabíamos de los personajes o de la fuerza por la trilogía original, que digamos que es la raíz, la base de todo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la fuerza? En el Retorno del Jedi, y sobre todo en las novelas del Sí. Imperio Contraataque y del Retorno del Jedi, se nos dice que la fuerza era un saber que debía aprenderse. Por tanto, cuando nos hablan de los midichlorianos, que es una cosa que está en la sangre, ¿en qué quedamos? ¿Es una cosa que debe aprenderse o algo que llevas en la sangre? Ahí había alguna cosa que no cuadraba mucho. Totalmente. Y luego también se encuentra el tema de las tropas de asalto, ¿no? De los clones. Las Sí. tropas de asalto eran clones. Sin embargo, nos encontramos que las películas de la trilogía original tienen diferentes voces. No les vemos los rostros porque van las caras siempre tapadas, pero nos da a entender que eran personas distintas. Como luego llegamos al ataque de los clones y nos encontramos que todos son clones de Jango Fett, que claro, eso se supo cuando se hizo la película, Claro. en 2002. Pero no lo sabíamos ni en 1978, Claro. ni en 1981, ni en 1963. totalmente. Sí, sí, totalmente. Y que además lo que es
vamos a decir, esa transición entre el ejército clon y el ejército de soldados meramente alistados, la respuesta no la tuvimos hasta muchos años después, en el que supimos que es verdad que había ciertos clones que se rebelaban contra el Imperio porque realmente habían conocido a los Jedi, y que ese fue el punto en el que Palpatine dijo, vale, vamos a acabar con los clones y vamos a alistar a soldados. Es verdad que ese punto es muy importante y que no se conoció, como bien dices, hasta muchos años más tarde. Y sin duda, pues lo que has mencionado, que había actores diferentes, vamos a decir, preconcebidos para estos papeles protagonistas, incluso que me lo comentaste antes, que Anakin, el papel originalmente estaba pensado para DiCaprio, pero al final fue concedido a Hayden Christensen. Y sí que es verdad que, como comentamos antes, quizás la generación más veterana que creció con las películas originales, al ver estas precuelas, las vieron con mucha crítica, y generaciones más jóvenes como la mía, que crecimos con estas pelis, es verdad que con el paso de los años, ahora las apoyamos mucho porque lo que mencionábamos, el tema de la infancia es muy potente a la hora de valorar o no una película, y nosotros que crecimos con estas películas las valoramos muy distintamente de quizás una generación anterior. Y continuando con este mismo debate, te voy a preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre las secuelas? Bueno, el fundamental problema de las secuelas es que El Retorno del Jedi es una película con un final cerrado. Igual que nos plantea la película Excalibur de John Boorman de 1981, que por cierto se parece mucho al Imperio Contraataca. Sí. Y no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no lo sé. Sí. Porque además se rodaron en años parecidos. Sí. Es decir, no creo que hubiera plagio, simplemente me parece una super casualidad. Sí. Y también con la película Titanic de Cameron del año 97-98. Sí. Entonces, cuando una película tiene un final cerrado, claro, Disney compra los derechos para hacer cosas, no compraron la película ni la idea para dejarlo guardado ahí en la estantería. Claro. Había que sacar un rédito, no son una ONG, Disney es una empresa, se dedica al entretenimiento, al entertainment. Entonces, ¿qué hace? Pues hicieron lo único que consideraron posible. Crearon una especie de sucesores de aquellos héroes, unos chavales que están en apuros, pues el personaje de Finn, de Poe, que es una chatarrera, Sí. que tenía un origen incierto, Poe, Finn, y una serie de muchachos, inclusive aparece también por ahí, más adelante aparece la Teniente Connix, que Sí. es la hija en la vida real de Carrie Fisher, Sí. la princesa Leia, tristemente desaparecida en 2016. Sí. Y bueno, pues hicieron más o menos un intento de... Es verdad, mucha gente ha dicho que The Force Awakens es un clon de A New Hope. Sí, es posible, es posible. Pero es que no tenía muchos más elementos para narrar, porque tú dejas una película con un final cerrado, quiero decir, el Imperio desaparece, Sí. el jefe de ese Imperio, el Emperador, muere, el siguiente jefe del Imperio muere, Darth Vader. Total. Los héroes Han Solo y Leia se casan, Luke Skywalker empieza su Academia Jedi, pero como está empezando algo que está, digamos, germinándose en hojas verdes, Total. hubieran pasado décadas hasta que tuviera algo, o sea, no ocurre nada, no hay nada que contar. Podemos contar el amor de la princesa Leia con Han Solo. Total. Eso ya no sería La Guerra de las Galaxias, sería una novela romántica. Totalmente de ¿De acuerdo. Porque no es lo mismo cine lírico que cine negro, que cine de fantasía, que cine de amor. Claro. ¿Vale? Son géneros distintos. Totalmente. Entonces, sinceramente, ¿a quién le hubiera interesado una película de amor entre Han Solo y la princesa Leia? Totalmente. Entonces, Total. La Guerra de las Galaxias, tú tienes que crear, y no había un segundo malo en el Imperio, Sí. no había un segundo malo en la galaxia. Para decir, no es que había una raza, pues como los visitantes de la serie V, unos draconianos que llegan y restauran el Imperio. No existen esos seres. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice que si hubieran existido, se hubieran sumado al bando de los rebeldes o al bando del Imperio, antes habrían estado ya con ellos. Por Total. tanto, si no surgió antes, es que no existía otro oponente en el Imperio, en toda la galaxia, que pudiera parecer y diera sentido a una continuación. Y toda la continuación de la Guerra de las Galaxias además desaparece porque, insisto, su creador, George Lucas, que creo que es el que más sabe de Star Wars en todo el universo, Pues sí. dice, la vida, el mundo, en la necesidad de crear a un Star Wars es la vida de un personaje dramático que se llama Darth Vader. Y cuando Darth Vader muere, le dice a Leonard Moulton en una entrevista en el año 95 con ocasión de la reedición de la trilogía original en el año 95, Sí. todavía sin los efectos especiales, Sí. porque esa edición fue en el año 97, donde ya añadieron las escenas especiales del Wampa en Hot, Sí. añadieron más cazas X-Wing en el asalto a la Estrella de la Muerte, Sí. añadieron las escenas adicionales donde vemos que la ciudad de Bespin es mucho más grande en el Imperio Contraataca. Eso se hizo en el 97. En el 95 fue una reedición con imagen mejorada, solo eso. Totalmente. Y ahí a Leonard Moulton le dice, Star Wars es solo la vida de Darth Vader, y cuando él muere acaba la historia.
Dice, en algún momento pensé que sería importante, sería interesante hablar de qué le pasa a Luke después del retorno. Sí. Pero como no tenía la historia, y así nos lo explica la historia nuestra, la vida real, Sí. nunca se hicieron continuaciones al retorno del Jedi. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo recordar que en una entrevista que le hicieron a George Lucas hace no muchos años, yo creo que ya Disney había comprado Star Wars, él mencionó que si tuviera que continuar las películas, lo que haría es olvidarse de lo que es la historia Skywalker, que es verdad que termina con Darth Vader, y continuar con una historia que sí que hubiera tenido algo más de sentido, que hablaba sobre Darth Maul. Y es que, como pudimos ver en Clone Wars, volvió Darth Maul a la vida de una manera, bueno, un tanto peculiar, pero el caso es que volvió y que comenzó a hacer crecer el Alba Escarlata. Y él decía que podía continuar la historia como que el Alba Escarlata, aprovechando la inexistencia de un gobierno fuerte por parte de la República, iría instaurando cada vez más reinos de control del Alba Escarlata, y que pues la historia sería que Leia intentaría acabar con él, pero bueno, que por supuesto no continuaría la historia de Skywalker, que es lo que yo creo que aprovechó Disney, usando siempre a Leia, a Han Solo y a Luke Skywalker como puntos centrales, pero que a su vez estaban un poco separados de la historia. Y vamos, no puedo estar más de acuerdo con la opinión que has descrito. Y ya como último tema, es una reflexión que comentamos antes, que es, al igual que sucedió con las precuelas, que al principio fueron muy criticadas, pero que 10-15 años después de salir, cuando la generación que creció con esas películas se hizo mayor, ya dio ese cariño a las precuelas, ¿crees que podría pasar algo similar con las propias secuelas? Que en 15 años esos niños de hoy en día, el día de mañana, aclamen estas películas como las mejores de toda la saga? Esos niños que ahora tienen 8 o 10 años, que han visto las secuelas, dentro de muy poco tiempo van a defender totalmente a corazón partido esas películas. ¿Por qué? Porque es con lo que ellos han nacido, han crecido en su infancia y han sentido en su corazón. Entonces, cuando tú haces una defensa de ese tipo, esa defensa se llama filosóficamente una defensa visceral, Sí. no es una defensa racional. Tú no la defiendes con tu cerebro, ¿de acuerdo? La defiendes con las tripas, con tu corazón. Entonces ese terreno no se puede tocar. Es como las creencias. Tú crees Claro. en Dios, es algo que tú no puedes demostrar, eso no es materia de fe, la fe no es racional, es algo que sientes, y tú lo defiendes desde tu corazón, no lo defiendes de tu cerebro. Entonces, por eso ahora estamos viendo precisamente todas estas guerras en Oriente Medio y todo esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene un sentimiento que le lleva a creer que tiene la razón, entonces tú luchas por lo que crees. A un sentido mucho más suave y mucho menos relacionado con la violencia, Sí. pero inclusive vimos el fenómeno del hater Sí. cuando se estrenó el episodio 9 hace 3 años. Sí. Yo tenía un canal muy bonito con más de 120 vídeos Sí. y tuve que borrarlo, inclusive después tuve un formateo. Sí. Golpeé sin darme cuenta al disco duro externo, lo golpeé con el pie y se me fastidió, se me borraron todos esos vídeos Una muy pena. bonitos, que tenía varios cientos de horas de vídeos en mi canal YouTube, que Sí. tuve que dar de baja, porque inmediatamente que dije que me gustaban las secuelas, independientemente de que tuviera Sí. más o menos razón o más o menos lógica, yo creo que es imposible continuar el tono de Jedi. Ahora, sí es cierto, y lo hemos Sí. hablado antes tú y yo, Sí. que sí hay una clave para continuar estas películas, que es de hecho Cierto. lo que les ha salido muy bien a la Cierto. Lucasfilm de Disney. La serie de Mandaloriano y el libro Boba Fett. Exacto. ¿Por qué? Porque el Mandaloriano y el libro Boba Fett lo que han hecho algo muy inteligente y era la única continuación posible, que es escoger los personajes secundarios del mundo de Star Wars que nosotros conocemos, como Eso por ejemplo es. Boba Fett, alguien parecido a Boba Fett que se llama Mando y que también Sí. es un cazarrecompensas, Eso es. Grogu, que es un niño de la raza de los Yodas, y otra serie de personajes que andan en el mundo de Tatooine, el mundo Exacto. que conocemos, en Coruscant, en la República, etcétera, y que continúan en el universo, en el medio ambiente que conocemos de Star Wars, hablando de una trama, pero ya una trama libre, no conectada con la trilogía original. Y ahí tú puedes seguirlo eternamente. Y ese ha sido el truco y Total. la forma en la que ellos se han dado cuenta de que se puede continuar. Por eso, el libro Boba Fett, que alguna gente no está muy de acuerdo, pero a mí me gusta muchísimo, Sí. y el Mandaloriano, inclusive te diría que Ahsoka, Sí. han sido unas muy buenas continuaciones, y han abierto un melón muy bueno al final de Ahsoka. Cierto. Porque el almirante Thrawn se ha ido al planeta a encontrarse con el emperador para dar origen a la primera orden. Eso puede estar muy guapo lo Sí. que puede salir ahí. Cierto. Pero no se podría decir lo mismo ni del acólito, ni de Andor. Sí, Andor es un producto para adultos. Sí. Pero a mí, sinceramente, que yo soy adulto, que yo tengo 51 añitos, Sí. a mí Andor ha sido tan seria que no me ha transmitido nada. Sí. No me ha transmitido nada, no sé. Parecía una película de cine negro. Sí. Está bien, la paleta de colores es correcta, la consecución de los personajes, el hilo argumental es correcto, pero es tan serio que yo no lo he entendido como Star Wars, y te aseguro Sí. que yo llevo viviendo Star Wars desde los 5 años. Sí, 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 total. Creo que sea un poco de Star Wars. Total.
Sí. tira por tierra algunos conceptos de A New Hope, Sí. pero tiene algunos secundarios muy interesantes, por ejemplo, los inquisidores. Cierto. Entonces, por ejemplo, el episodio 8, que está fatal, está para tirarla por el barranco, Sí. pero tiene algunos personajes secundarios interesantes. Entonces yo Sí. intento ver siempre, mucha gente me dice, ¿cómo tú que has escrito 4 libros y llevas toda tu vida con Star Wars te puedes tragar esa porquería? Pues porque yo tengo dos mentalidades distintas. Yo pongo el chip de analizar unas películas desde un punto de vista racional, e inclusive las enfoco como criminólogo, Total. persona que me forma en criminología, Sí. lo estudio desde un punto de vista esotérico, ocultista, de efecto en religiones que soy también, y enfoco todos esos valores, y enfoco lo que tú quieras, y lo estudio y lo analizo, porque mis estudios me permiten hacerlo. Pero Sí. yo luego soy un espectador, yo quiero disfrutar. Esto no es la guerra de las Galias, Sí. ni la invasión de Galípoli, la Primera Guerra Total. Mundial. No es historia, es una película Total. de ficción. Sí, Entonces sí. yo me siento, me cojo unas palomitas, me cojo una Coca-Cola, una Fanta, y solamente quiero disfrutar. Sí. No me pregunto si es posible o si se puede respirar en el espacio. Claro. Totalmente. Sí, Te sí, sí. manda un montón de artículos que Sí. si quieren nuestros amigos luego lo pueden también ver. Claro. Artículos muy antiguos, como Sí. la revista Fotogramas del año 88, Sí. 10 años de Star Wars, por el periodista Antonio Ribelles, donde dan un punto de vista, y ya lo verás cuando lo leas, que da mucha caña a la tecnología original, ¿eh? Sí. De hecho, cuando se estrenó el Retorno del Jedi, en 1983, y con esto casi termino, Sí. amigo Rex, cuando se estrenó el Retorno del Jedi, mucha gente dijo que era una copia de la primera película. ¡Jo, otra vez la estrella de la muerte! Te lo puedo asegurar. Pero Sí. pasan los años, y lo que hemos hablado, pasan los años, y de repente, algo que estaba muy mal en el 83, la gente dijo que el Retorno del Jedi era un peñazo. Total. Cuando se acabó el rodaje, Mark Hamill, está en el artículo que te he mandado, lo puedes leer. Sí. Mark Hamill dijo, afrontémoslo, hemos hecho una película para niños, Sí. por los Ewoks. Sí. Y hoy en día la trilogía original es algo intocable. ¿Pero Sí. por qué? Porque está recordada por personas como yo, de 50, 60 años, que vivimos y crecimos con esto. Exacto. Yo tengo una colección de 1000 figuras de Star Wars. He sido de las personas que más he jugado en España con los muñecos del Retorno de Jedi. Los jugué con ellos hasta quitarles el color. Sí. He vivido las escenas, Total. las escenas de Star Wars, las he vivido durante mi vida. Por lo Total. tanto, yo no puedo razonarte, aunque lo he hecho, como profesional he tenido que hacerlo para escribir los libros, Sí. pero yo realmente no querría razonar filosóficamente Star Wars, porque es un Totalmente. sentimiento que toca mi corazón. Sí. Y la gente no permite que le toque su corazón. Y esto ha pasado con las precuelas, la gente que las ha vivido. Total. Yo conocí a la gente que decía que Star Wars son las precuelas, que la trilogía original es una basura. Sí, sí. Dentro de 10 años habrá gente que apostará por las secuelas. Total. No tengo ninguna duda. Totalmente. No, desde luego lo que está claro que Star Wars, al margen de cómo sea la calidad del contenido, siempre va a generar nuevos fans y nuevos amantes, aunque yo lo que sí que diría es un punto muy importante que has dado, que es que el punto clave de lo que tendría que hacer Disney es utilizar personajes e historias secundarias para continuar expandiendo, como Rogue One, que es una película que yo creo que a la amplia mayoría de las personas que la hemos visto nos ha encantado porque explica una parte de la historia que estaba muy vacía y que sin embargo no ha requerido usar constantemente personajes clásicos para ampliar un poco lo que es la calidad de la película, más allá de la escena dinámica que vemos al final de Darth Vader, ha usado personajes totalmente nuevos y que nos ha encantado a todos, que no todo tiene que ser Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, que también se puede hacer nuevas cosas como el Mandaloriano que muy bien mencionabas tú. Ahora, se está rodando la película largometraje del Mandaloriano. Yo Cierto. te digo, en esa película pueden introducir a Luke Skywalker. Sí. De hecho, sería un gran error Sí. si no lo hacen. Cierto, totalmente de acuerdo. Y además que esta Ahsoka, yo creo que es muy importante el que veamos a, vamos a decir, antiguo aprendiz de Anakin con el hijo de Anakin luchando juntos. Sería un punto realmente importante y que sin duda tienen ahí una papeleta muy importante para reflotar todo lo que es, vamos a decir, la tensión que hay en Star Wars, que quizás con esta última serie de The Acolyte haya bajado un poco, pero tiene un punto muy importante para hacerla crecer. Totalmente. Pues Jorge, sin más, te doy las gracias de corazón, porque que lo sepáis para todos los suscriptores, hemos tenido que grabar 2 veces este mismo vídeo por problemas técnicos y estoy inmensamente agradecido a Jorge por darnos tanto tiempo, como veis, por compartir todo su conocimiento, que es muy amplio y además tiene una calidad de comunicación apabullante. Y os voy a dejar, de verdad, vuelvo a recomendar, leed los comentarios, los artículos que tenemos sobre él, que son pura crema, que vais a aprender un montón y que, vamos, os va a abrir muchísimo la mente. Y sin más, Jorge,
Muchísimas gracias de nuevo, espero poder volver a verte más veces en el canal y ha sido todo un placer estar contigo aquí. Muchas gracias a ti también y espero que podamos hacer otras, claro que sí, colaboraciones, hablar de temas y queda mucho por salir de Star Wars. Cierto. Con lo cual, oye, yo no espero morirme, espero hacer más cosas. Así que te dejo la lanza ofrecida y ¿por qué no? Construir, sí, sí. Perfecto. Pues chicos, ya sabéis, dadle al like y suscribiros y espero que os haya encantado este primer capítulo que ha sido una pasada de esta nueva sección. Y ya sabéis, si queréis mucho más así, quedaos atentos que va a haber mucho contenido nuevo. Y mi nombre es Rex y nos vemos en la próxima.